de la luna. A ver si lo mejor si no te jodas. Tal como sugería su posición, el trabajo de Jamie como sobrecargo no exigía mucho esfuerzo. Después de comprobar el contenido de la bodega y cotejarlo con las cartas de embarque para confirmar que el Artemis, perdón, para mí es francés, ¿sí? Entonces Artemis transportaba las cantidades necesarias de pieles, estaño y azufre, no tenía nada más que hacer hasta llegar a Jamaica. Su trabajo empezaría en tierra firme, donde la mercancía habría de ser debidamente descargada, reconfirmada y vendida. También debería ocuparse de pagar los debidos impuestos, deducir las comisiones oportunas y rellenar el papeleo. Mientras tanto, él como yo teníamos poco que hacer, y a pesar de que el señor Picard, el contramaestre, observaba la poderosa figura de Jamie con ojos codiciosos, era evidente que jamás haría de él un buen marinero. Era tan rápido y ágil como cualquier miembro de la tripulación, pero su amplia ignorancia sobre todo lo que tuviera que ver con los cabos y velas lo convertía en un par de manos inútiles. Solo podía ayudar en las situaciones en las que únicamente se requería fuerza física. Resultaba obvio que era un soldado y no un marinero. Entretanto, asistía con entusiasmo a las prácticas de tiro que se realizaban día sí y día no. Ayudaba a trasladar... me pasé. Ayudaba a trasladar los 4 enormes cañones y pasaba horas enteras inmerso en discusiones sobre temas poco divulgados con el artillero. Durante aquellos atronadores ejercicios, Marsali, el señor Willoughby y yo nos poníamos a resguardo. El teléfono me molesta y no me deja ver. Nos poníamos a resguardo. Perdón. Disculpen. Interrupción. Ahí está, ahora sí. Nos poníamos a resguardo bajo el cuidado de Fergus, excluido de las prácticas por faltarle una mano. Para mi sorpresa, la tripulación me aceptó como cirujano de a bordo sin mayores reparos. Fergus me explicó que en los pequeños buques mercantes hasta los barberos podían cumplir esa función. Generalmente era la esposa del artillero, si éste era casado, quien atendía las pequeñas lesiones y enfermedades de la tripulación. Me ocupaba de tratar los habituales dedos aplastados, manos quemadas, infecciones cutáneas, dientes infectados y trastornos digestivos, pero éramos 34 personas a bordo y el trabajo apenas me ocupaba 1 hora por las mañanas, de modo que tanto Jamie como yo teníamos bastante tiempo libre. Y a medida que el Artemis descendía hacia el sur, empezábamos a pasar juntos la mayor parte de ese tiempo. Por primera vez desde mi retorno a Edinburgh podíamos conversar y recordar las cosas medio olvidadas que sabíamos el uno del otro, descubrir nuevas facetas que la experiencia había pulido y disfrutar de la mutua presencia sin las distracciones del peligro y la vida cotidiana. Paseábamos mucho por cubierta, la cruzábamos de arriba a abajo, recorriendo kilómetros mientras hablábamos de todo y de nada en particular y haciéndonos notar el uno al otro los fenómenos asociados a un viaje por mar. Las espectaculares puestas de sol y amaneceres, doy fe de eso, porque iba con ellos en el barco. Manadas de extraños peces verdes y plateados, enormes islas de algas flotantes pobladas por miles de minúsculos cangrejos y medusas, los elegantes delfines que hacían acto de presencia durante varios días seguidos, nadando en paralelo junto al barco y saltando de vez en cuando fuera del agua como si quisieran echar un vistazo a las curiosas criaturas que había en la superficie. La luna se elevó como un enorme disco dorado.
salió velozmente del agua para subir por el cielo como un ave fénix en ascenso. El agua era una masa oscura y los delfines ya no se veían, pero por algún motivo pensé que seguían allí, acompañando el barco en su singladura por la oscuridad. Era una escena sobrecogedora, incluso para los marineros que tantas veces la habían visto. Todos los que se hallaban a bordo dejaron lo que estaban haciendo para suspirar, disfrutando de las vistas mientras la enorme esfera se elevaba hasta quedar suspendida en el filo del mundo. Parecía que se encontraba lo bastante cerca como para poder tocarla. Jamie y yo la admirábamos desde la barandilla. Se distinguían sin dificultad los puntos oscuros y las sombras de su superficie. Parece posible conversar con ella, dijo sonriente. Confirma hacía un ademán en dirección a la somnolienta cara del cielo. El llanto de las Pléyades al oeste y la luna bajo los mares, cité. Y mirad, también aquí abajo, señalé por encima de la barandilla, justo donde la estela de la luna era más intensa y brillaba sobre el agua como si su gemela estuviera realmente debajo del mar. Cuando partí, un grupo de hombres se estaba preparando para ir a la luna. ¿Habrán llegado ya? ¿Vuestras máquinas voladoras llegan tan altos?, extrañó Jamie. Entornó los ojos mirando la luna. Pese a lo cerca que parece, no hay mucha distancia. Un libro decía que quizás había 300 leguas entre la Tierra y la Luna. ¿Estaba equivocado? ¿O acaso vuestros aeroplanos pueden llegar tan lejos? Hace falta un aparato especial llamado cohete, expliqué. En realidad, la distancia es mucho mayor y cuanto más te alejas de la Tierra, más se reduce el aire para respirar, por lo que es necesario llevarlo junto al agua y la comida en una especie de tubos. ¿De veras? Levantó la vista con una expresión maravillada. ¿Cómo serán las cosas allá arriba? Eso lo sé, porque he visto fotografías. Es rocosa y yerma, sin vida, pero muy hermosa, con barrancos, montañas y cráteres. Se ven desde aquí, son aquellas manchas oscuras, ¿viste? Bueno, señalé la cara sonriente y dediqué una sonrisa a Jamie. No se diferencia mucho de Escocia, aunque no es verde. Se echó a reír y luego, como atraído a su memoria por la palabra fotografías, sacó del bolsillo el pequeño paquete de fotos que guardaba con mucha prudencia y que no sacaba nunca si alguien podía verlas, aunque fuera Fergus. Pero estábamos solos y no corríamos peligro de que nos interrumpiera. La luna era lo bastante brillante como para ver la cara de Brianna, radiante, inmutable. Me di cuenta de que las esquinas estaban empezando a desgastar. ¿Crees que ella caminará por la luna?, preguntó con suavidad. Se había detenido en la foto en la que Bri miraba por la ventana con expresión soñadora, sin ser consciente de que la estaban fotografiando. Permiso. Jamie volvió a mirar la esfera que flotaba sobre nuestras cabezas y me di cuenta de que para él un viaje a la luna parecía poco más complicado e inverosímil que en el que estábamos embarcados. Al fin de cuentas, la luna solo era otro lugar distante y desconocido. No lo sé, dije sonriendo. Pasó las fotografías despacio, absorbido como siempre por la imagen de la cara de su hija, que tanto se parecía a la suya. Lo observé con detenimiento, compartiendo su silenciosa felicidad al ver aquella promesa de nuestra inmortalidad. Por un momento recordé aquella piedra de Escocia con su nombre grabado y su lejanía me tranquilizó. Cuando quiera que nos correspondiese partir de ese mundo, esperaba que no fuera pronto, obviamente. Todos esperamos lo mismo. Y a pesar del momento y el lugar que tuviéramos predestinado para partir, siempre quedaría algo de nosotros en la tierra, siempre quedaría Brianna.
Nuevos versos de Hausmann acudieron a mi memoria. Detente ante la piedra a la que nombra, un corazón que ya no se conmueve y sabe que el muchacho que te amó mantuvo su palabra. Me acerqué a él, sintiendo el calor de su cuerpo a través del abrigo y la camisa, y apoyé la cabeza en su brazo mientras miraba poco a poco las fotos. Es hermosa, murmuró, como siempre que miraba las fotografías. Y además dices que es inteligente, igual que su padre, reconocí. Rió entre dientes, pero sentí que se ponía tenso al ver una de las fotos y levanté la cabeza para ver cuál era. Era una que le había sacado en la playa. Brianna tendría unos 16 años. En la imagen se la veía metida en el agua hasta los muslos, con el pelo lleno de arena, salpicando a su amigo, un chico llamado Rodney, que se retiraba riendo y con las manos en alto para evitar que lo mojara. Perdón. Jamie la observaba ceñudo, frunciendo los labios. Eso... Guardó silencio un momento y carraspeó. Ese mozo... No quisiera criticar, Claire, pero ¿no te parece que esto es un poco indecente? Contuve la risa para decir con mucha compostura. Todo lo contrario. El traje de baño es bastante recatado para la época, a pesar de que el bañador era una bikini, estaba muy lejos de poder considerarse escaso. Le llegaba por encima del ombligo. Escogí la foto porque supuse que te gustaría ver a tu hija lo más al natural que pudieras. La idea pareció escandalizarlo un poco, pero su mirada regresó irresistiblemente a la foto. Su expresión se suavizó al mirarla. Sí, bueno, es adorable y me alegro de saberlo. Levantó la fotografía y la observó con detenimiento. No me refiero a lo que lleva. Muchas de las mujeres que se bañan en la intemperie lo hacen desnuda y no se avergüenzan de su piel. Pero ese muchacho, ¿no crees que no debería estar medio desnuda delante de un hombre? Fulminó con la mirada al pobre Rodney, y yo me mordí el labio al pensar que ese escuálido chico, al que además conocía muy bien, pudiera suponer una viril amenaza de la pureza virginal. Bueno, dije, estaba pisando terreno delicado. No me refiero a que en esa época chicos y chicas juegan así. Ya sabes que la gente viste de otro modo, eso ya te lo expliqué. Nadie se tapa mucho, excepto cuando hace frío. Dijo, sí, ya me lo explicaste. Consiguió dar la impresión de que en base a lo que le había contado, no le impresionaban las condiciones morales en las que vivía su hija. Volvió a mirar la fotografía con el ceño fruncido y pensé que era una suerte que ni Brie ni Rooney estuvieran presentes. Yo conocía muchas facetas de Jamie: amante, marido, hermano, tío, lord y guerrero, pero nunca lo había visto haciendo el papel de feroz padre escocés. Resultaba bastante temible. Por primera vez no me pareció tan malo que Jamie no hubiera podido vigilar personalmente la vida de Brie. Ante él, cualquier muchacho que tuviera la audacia de cortejarla habría muerto del susto. Parecen mis hermanos. Jamie parpadeó un par de veces mirando la foto y luego inspiró hondo. Me di cuenta de que reunía valor para hacerle una pregunta. ¿Crees que es virgen? La pausa fue apenas perceptible, pero la percibí. Por supuesto, aseguré. En realidad solo lo creía posible, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Había cosas de mi tiempo que le podía explicar a Jamie sin problemas, pero la liberación sexual no era una de ellas. ¡Ah!, exclamó aliviado. Me mordí los labios para no reír. Bueno, estaba seguro, pero es decir, tragó saliva. Brie es muy buena chica, le dije, estrechándole el brazo. Aunque Frank y yo no nos lleváramos muy bien, fuimos buenos padres. Sí, lo sé.
No pretendía decir lo contrario. Tuvo el detalle de mostrarse avergonzado y guardó la fotografía de la playa de nuevo en el paquete. Luego se las metió en el bolsillo y dio unos golpecitos sobre él para asegurarse de que estaban a salvo. Se levantó mirando la luna y frunció el ceño. La brisa del mar agitó algunos mechones de su pelo, soltándoselos del lazo con el que se los había atado, y se los echó hacia atrás distraído. Era evidente que seguía preocupándole algo. ¿Estás segura de haber hecho bien en venir ahora, Claire?, dijo sin mirarme. No es que yo no te quiera conmigo, añadió precipitadamente al sentir que me ponía rígida. Me cogió de la mano para evitar que me fuera. No me refería a eso. Claro que te quiero aquí, por Dios. Me estrechó con fuerza y me cogió la mano para posarla sobre su corazón. Te quiero tanto que a veces siento como si el corazón me reventara de alegría al verte a mi lado. Solo que ahora Brianna está sola. Frank ha muerto y tú te has ido. No tiene un esposo que la proteja. No hay un hombre en su familia que se ocupe de casarla bien. ¿No habrías debido quedarte un tiempo más con ella? Me refiero a que quizás deberías haber esperado un poco. Hice una pausa antes de contestar, tratando de dominar mis propios sentimientos. No lo sé, reconocí al fin. Me temblaba la voz pese a mis esfuerzos por controlarla. Mira, en mis tiempos las cosas no son como ahora. Eso ya lo sé. No lo sabes. Arranqué mi mano de la suya con una mirada fulminante. No lo sabes, Jamie, y no hay forma de explicártelo porque no me lo creería. Bray ya es una mujer adulta. Se casará cuando y como quiera. No cuando alguien lo decida por ella. En realidad, ni siquiera está obligada a casarse. Tiene una buena educación y puede ganarse la vida. Hay muchas mujeres que lo hacen. No tienen necesidad de un hombre que la proteja. Si las mujeres no necesitan un hombre que las proteja y las ame, debe ser una época muy triste. Me sostuvo la mirada con idéntica furia. Aspiré hondo, tratando de mantener la calma. No he dicho que no los necesitemos. Le apoyé una mano en el hombro y le hablé con más suavidad. He dicho que ella puede elegir. No está obligada a aceptar un hombre por necesidad. Puede hacerlo por amor. Jamie empezó a relajarse un poco. Tú me aceptaste por necesidad, dijo, cuando nos casamos. Y volví por amor, señalé. ¿Crees que te necesitaba menos porque podía mantenerme sola? La tensión de su rostro disminuyó y relajó un poco el hombro que tenía bajo mi mano mientras me observaba. No, reconoció en voz baja, no lo creo. Me rodeó con el brazo y me estrechó contra él. Yo lo cogí por la cintura y lo abracé mientras sentía el paquetito con las fotografías de Brianna en su bolsillo pegado a mi mejilla. La verdad es que me preocupaba la perspectiva de abandonarla, susurré un poco después. Ella misma me obligó. Temíamos que, si esperábamos más tiempo, ya no sería posible localizarte. Pero me preocupaba. Lo sé. No debería haber dicho eso. Se apartó mis rizos de la barbilla atusándolos. Le dejé una carta. Fue lo único que se me ocurrió, sabiendo que quizás no volvería a verla. Apreté los labios y tragué saliva. Me acarició la espalda con los dedos muy suavemente. ¿Sí? Eso estuvo muy bien, Sassenach. ¿Qué le decías? Solté una risa trémula. Todo lo que se me ocurrió, consejos de madre, con la poca sabiduría que tengo y cosas prácticas, dónde estaba la escritura de la casa, los documentos de la familia, recomendaciones sobre cómo vivir. Supongo que ella no las tendrá en cuenta y será muy feliz, pero al menos sabrá que pensaba en ella. Tardé casi una semana en rebuscar por todos los armarios y los cajones de mi escritorio en mi casa en Boston para encontrar todos los documentos oficiales, papeles del banco, escrituras y cosas familiares. Todavía quedaban muchas cosas de la familia de Frank, enormes álbumes de recortes y docenas de árboles genealógicos, álbumes de fotografías, cajas llenas de cartas. Mi parte de la familia fue más sencilla de reunir. Bajé la caja que guardaba en el estante de mi armario. Era una caja pequeña. El tío Lambert era un coleccionista,
como todo buen erudito, pero no tuvo muchas cosas que guardar. Se quedó los documentos esenciales de una familia pequeña, partidas de nacimiento, la mía y la de mis padres, sus actas matrimoniales, los datos del coche que acabó con sus vidas. Qué irónico capricho del destino habría hecho que el tío Lam guardara aquello. Lo más probable era que jamás llegara a abrir la caja y se limitase solo a guardarla. Empujado por la ciega fe propia de los eruditos, firmes creyentes en que la información no se debe destruir nunca, porque nunca se sabía quién podría utilizarla o con qué fin. Yo ya había visto lo que había en aquella caja en anteriores ocasiones. Claro, hubo un periodo de mi vida durante mi adolescencia en el que abría esa caja cada noche para observar las fotos. Recuerdo la intensa nostalgia que sentía por una madre a la que no recordaba y los inútiles esfuerzos que hacía por imaginármela y volver a traerla a mi vida gracias a las diminutas y oscuras imágenes de aquella caja. La mejor de todas era un primer plano de ella en la que se la veía mirando a la cámara. Sus cálidos ojos y su delicada boca sonreían bajo el ala de un sombrero de campana hecho con fieltro. La fotografía estaba pintada a mano, las mejillas y los labios lucían un tono sonrosado y muy poco natural, y los ojos eran de un suave tono marrón. El tío Lam me aseguró que estaba mal hecha porque, según me dijo, ella tenía los ojos dorados como yo. Pensé que quizás en esa época en la que una persona suele tener esa necesidad, ya habría pasado para Brianna, pero no estaba segura. Una semana antes fui a un estudio y me hice una fotografía. La metí en la caja y la cerré. Luego dejé la caja encima del escritorio para que la encontrara. Después me senté a escribir. Mi querida Bri. Allí me detuve, no podía estar pensando en abandonar a mi hija. Vi ver aquellas 3 palabras negras sobre el papel, puso la alocada idea que tenía en mente de relieve con una claridad tan meridiana que me llegó a los huesos. Me empezó a temblar la mano y la punta del bolígrafo dibujó algunos inseguros círculos sobre el aire justo por encima del papel. Lo dejé y me metí la mano entre los muslos con los ojos cerrados. Domina de Buchón, murmuré, a ver si acabas de una vez con esta maldita carta. Aunque no le haga falta, tampoco le hará ningún daño, pero si la necesita, la tendrá. Cogí la estilográfica y volví a empezar. No sé si llegarás a leer esto, pero es importante ponerlo por escrito. He aquí lo que sé de tus abuelos, los verdaderos, tus bisabuelos y tu historia clínica. Escribí durante mucho rato, cubriendo página tras página. Mi mente se iba serenando por el esfuerzo y la necesidad de registrar la información con claridad, pero entonces me detuve pensativa. ¿Qué le podía decir aparte de aquellos hechos fríos? ¿Cómo podía dejarle por escrito la poca sabiduría que había adquirido después de 48 años de una vida cargada de sobresaltos? Esbocé una pequeña mueca al pensar en eso. ¿Había alguna hija que escuchara? ¿Lo habría hecho yo si me lo hubiera dicho mi madre? Pero eso daba igual. Lo tenía que escribir por si algún día lo necesitaba. Aún así, ¿cuál era la verdad que perduraría siempre a pesar de lo mucho que cambiaban los tiempos? ¿Qué le podría decir que le sirviera de ayuda? Y por encima de todo, me preguntaba ¿cómo podría explicarle lo mucho que la quería? La enormidad de lo que estaba a punto de hacer se extendía ante mí y apreté el bolígrafo con fuerza. No podía pensar, no para hacer aquello. Lo único que podía hacer era poner la punta del bolígrafo sobre el papel y tener fe. Mi niña, escribí y me detuve. Tragué saliva y empecé de nuevo. Eres mi niña y lo serás siempre. Solo comprenderás lo que eso significa cuando tengas un hijo. Pero quiero decírtelo, siempre serás tan parte de mí como cuando compartías mi cuerpo
y te sentía moverte, siempre. Cuando te veo dormir pienso en las noches en que te arropaba, en las veces que me acercaba a escucharte respirar, a posar la mano sobre tu cuerpo para notar el vaivén de tu pecho, sabiendo que pase lo que pase, todo está bien en el mundo porque estás tú. ¿Y cómo te llamaba en aquellos años? Gatita, calabaza, paloma, cariño, dulce, cotorra. Ahora sé por qué los judíos y los musulmanes tienen 900 nombres para denominar a Dios. Al amor no le basta con una palabra. Parpadeé para descansar la vista y continué escribiendo con celeridad. No me atrevía a tomarme el tiempo necesario para elegir las palabras. Lo recuerdo todo de ti, desde la pelusa dorada que, de recién nacida, te cubría la frente, hasta la uña del dedo gordo que te rompiste el año pasado, cuando te peleaste con Jeremy y cerraste de un puntapié la puerta de su camión. Se me parte el corazón al pensar que eso se acaba. Ya no podré observarte y detectar los pequeños cambios. No sabré si dejarás de morderte las uñas, si es que algún día dejas de hacerlo. Ni te descubriré siendo más altas que yo, o veré la forma definitiva de tu cara. No te olvidaré nunca, Bri, nunca. Probablemente no hay otra persona en la tierra que sepa cómo era el dorso de tus orejas a los 3 años, cuando me sentaba a tu lado para leer Los 5 patitos se fueron a nadar, o el cuento de los 3 cerditos. Aquellas orejas se ponían rosas de felicidad. Tenías el cutis tan limpio y frágil que habría bastado un mal pensamiento para dejarle huella. Ya te dije que te pareces a Jamie, pero también tienes algo de mí. Busca el retrato de mi madre, el que está en la caja, y la pequeña fotografía en blanco y negro de tu abuela con su madre. Verás que tu frente es ancha y clara como la de ellas y como la mía. También conozco a muchos de los Fraser. Creo que vas a envejecer bien si te cuidas la piel. Encárgate de todo, Bri. Cuánto me gustaría poder cuidarte y protegerte durante toda la vida, pero no puedo. Me quede o me vaya. De cualquier modo, cuídate. Hazlo por mí. Las lágrimas empezaban a mojar el papel. Tuve que detenerme para secarlas antes de que corrieran la tinta y volvieran ilegible la escritura. Me sequé la cara y seguí escribiendo con más lentitud. Debes saber, Bri, que no me arrepiento. A pesar de todo, no me arrepiento. Ahora podrás imaginar lo sola que me sentí sin Jamie, pero no importa. Si el precio de nuestra separación fue tu vida, ni Jamie ni yo nos arrepentimos, y sé que no le importará que hable por él en este sentido. Eres mi alegría, Bri, eres perfecta y maravillosa. Ya te oigo decir en ese tono exasperado, es lógico que pienses así, eres mi madre. Si por eso lo sé, por ti todo ha valido la pena, Bri, aunque hubiera sido peor. He hecho muchas cosas en mi vida, pero la más importante fue amaros a tu padre y a ti. Me soné la nariz y cogí otra hoja de papel en blanco. Eso era lo más importante. Nunca le podía transmitir todo lo que sentía, pero lo hice lo mejor que pude. ¿Qué más podía añadir para servir de ayuda en la vida, en su camino, en la edad adulta y al envejecer? ¿Qué habría aprendido que pudiera dejarle? Elige un hombre que se parezca a tu padre, escribí. A cualquiera de los dos. Negué con la cabeza al pensarlo. ¿Podían existir 2 hombres más diferentes? Pero lo dejé pensando en Roger Wakefield. Una vez que hayas escogido un hombre, no trates de cambiarlo. Escribí con más confianza. No se puede. Pero lo más importante es no permitir que trate de cambiarte a ti. Tampoco se puede, pero los hombres siempre lo intentan. Mordí la punta del bolígrafo y percibí el amargo sabor de la tinta. Y al final escribí el último y el mejor consejo que sabía sobre la vejez. Camina siempre con la espalda erguida y trata de no engordar. Con todo mi amor, mamá. A Jamie, inclinado sobre la barandilla, le temblaban los hombros. No pude saber si era de risa o de emoción.
Su camisa blanca brillaba iluminada por la luna y su cabeza se veía oscura al contraste con la luz. Entonces se volvió y me abrazó. Creo que se las arreglará muy bien, susurró. No importa qué idiota la haya engendrado. Ninguna chica ha tenido una madre mejor. Dame un beso, Sasena, y créeme, no te cambiaría por nada del mundo. Muy bien, pausa. Terminamos el capítulo 2. Nos vamos al capítulo 3, pero yo necesito tomar algo de líquido. ¿Yo? Porque hay que cuidarse. Ustedes se emocionan, yo no me puedo emocionar. Si yo estoy emocionada por dentro. Me imagino cuando empecé a releer el capítulo para refrescarlo, para leerlo, me imaginé las pocas veces que viajé en crucero, porque me pasa lo mismo que allá y me mareo muy mal. Pero la cosa más hermosa que recuerdo son los atardeceres o los amaneceres en el mar. Es algo imponderable, pero bueno, cuando termine la pandemia. Muy bien. Bueno, chicas, nos vamos al capítulo 43, miembros fantasma. Desde la partida, Fergus, el señor Willoughby, Jamie y yo vigilábamos con atención a los 6 contrabandistas escoceses. Como ninguno de ellos hacía el menor gesto sospechoso, acabé relajándome. Aunque, a excepción de Inés, no dejé de mostrarme reservada hacia ellos. Ya había comprendido por qué ni Fergus ni Jamie pensaban que pudiera ser un traidor. Inés solo tenía un brazo y era el único contrabandista que no habría podido colgar al ahorcado en el camino de Arbroath. Y Inés era un hombre callado. Ninguno de los escoceses se podía considerar muy parlanchín, pero él era especialmente reservado. Por eso no me sorprendió descubrirlo una mañana con la cara contraída en una mueca silenciosa y doblado en dos tras una escotilla, como si librara algún silencioso combate interior. ¿Te duele algo, Inés?, pregunté deteniéndome a su lado. ¡Ay! Hirió la espalda sobresaltado para volver a acurrucarse con el brazo sobre el vientre. Murmuró sonrojándose al verse descubierto. Acompáñame. Le cogí por el codo, miró a su alrededor en busca de socorro, pero yo lo arrastré mientras se resistía sin protestar a las claras, esa es clarita, para llevarlo a mi camarote. Lo obligué a sentarse en la mesa y le quité la camisa para examinarlo. Palpé su abdomen flaco y velludo, sintiendo la firme y suave masa del hígado en su costado y la curva del estómago moderadamente dilatada en el otro. Los dolores eran intermitentes, le hacían retorcerse como un gusano y luego desaparecían. Daba la sensación de que lo suyo era una simple flatulencia. Pero más valía asegurarse. Palpé en busca de la vesícula por si acaso, preguntándome mientras qué haría si resultaba ser un ataque agudo de colecistitis o un apéndice inflamado. Podía ser la cavidad de la tripa en mi cabeza, podía ver la cavidad de la tripa en mi cabeza como si estuviera realmente abierta delante de mí. Imaginé mis dedos deslizando las suaves y desiguales formas que anidaban bajo su piel hasta hacerlas visibles. Los intricados pliegues de los intestinos, suavemente resguardados por su cobertura amarilla de membrana adiposa. Los escurridizos lóbulos del hígado de un color rojo lisáceo más intenso que el intenso escarlata del pericardio del corazón, que anidaba un poco más arriba. Abrir esa cavidad resultaba muy arriesgado, incluso contando con las anestesias y antibióticos modernos. Sabía que tarde o temprano me enfrentaría a la necesidad de hacerlo, pero esperaba que fuera lo más tarde que pronto.
Inspira hondo, le pedí conforme apoyaba las manos sobre su pecho y veía en mi mente la rosada y granulosa superficie de su pulmón sano. Ahora suelta el aire, y sentí como su color adquiría una suave tonalidad azul. Ni rastro de estertores ni pausas, su respiración fluía con normalidad. Cogí una de las gruesas hojas de pergamino que usaba como estetoscopio. ¿Cuándo fue la última vez que vaciaste el vientre?, pregunté mientras hacía un rollo en el pergamino. La cara enjuta del escocés se tornó del color del hígado fresco. Murmuró algo incoherente y reconocí la palabra 4. ¿4 días?, inquirí sujetándolo sobre la mesa para impedir que escapara. Este no se toma los 2 vasos de agua caliente a la mañana. Espera un momento, necesito escuchar algo para asegurarme. El corazón emitía unos sonidos tranquilizadores, todo normal. Podía oír cómo se abrían y se cerraban sus válvulas con sus suaves y carnosos chasquidos en los lugares oportunos. Estaba bastante segura del diagnóstico. Lo había estado casi nada más verlo, pero a esas alturas ya tenía un coro de cabezas curoseando desde la puerta. Los colegas de Inés no se estaban mirando. Desplacé el extremo de mi estetoscopio tubular hacia el estómago para escuchar los sonidos de su tripa. Tal como yo pensaba, en la cupa superior del intestino grueso se oía a las claras el rumor de los gases atrapados. El colon sigmoide estaba bloqueado, de allí no surgía sonido alguno. Tiene gases en las tripas, expliqué, y estreñimiento. Sí, ya lo sé, murmuró Inés, buscando como loco la camisa que lo retenía mientras lo sermoneaba sobre su dieta. No me sorprendió saber que consistía casi por completo en tocino y galleta marinera. Oh, Dios. ¿Y los guisantes secos y la avena?, pregunté sorprendida. Después de preguntar sobre el habituallamiento habitual en un barco, tomé la precaución de subir a bordo, junto a mi cofre de cirujano, lleno de zumo de lima y mi colación de hierbas medicinales, 13 kilos de guisantes secos y la misma cantidad de avena, con la intención de complementar la dieta habitual de los marineros. Inés no abrió la boca, pero la pregunta desató un torrente de revelaciones y quejas de los espectadores que se habían amontonado en el pasillo. Como Jamie, Fergus, Marcel y yo comíamos con el capitán Reigns, disfrutando de los banquetes de Murphy, ignorábamos lo deficiente que era la comida para la tripulación. Al parecer, el problema era que Murphy reservaba sus saberes culinarios para la mesa del capitán, mientras que alimentar a la tripulación le parecía más una tediosa obligación que un desafío. El cocinero había conseguido dominar la rutina que le permitía producir la comida de la tripulación de un modo competente y rápido, y se resistía con toda su fuerza a cualquier sugerencia para mejorar el menú que le supusiera tiempo y preocupaciones. Se negaba en redondo a molestarse en actos como remojar algarrobas o hervir avena. A la dificultad había que añadir el arraigado rechazo que Murphy sentía por la avena, un asqueroso pastiche escocés que ofendía su sentido estético. Yo ya sabía lo que pensaba del tema porque le había oído murmurando cosas al respecto. Lo llamó vómito de perro al ver en las bandejas del desayuno los cuencos de gachas a las que Jamie, Marcel y Fergus eran adictos. El señor Murphy dice que el tocino y las galletas marineras han sido sustento más que suficiente para todas las tripulaciones que ha alimentado durante 30 años. Lo complementa con un poco de pudding y ternera los domingos, pero si eso es ternera, yo soy chino, peto gordo. Murphy estaba acostumbrado a tratar con tripulaciones políglotas formadas por franceses, italianos, españoles y noruegos, y también estaba habituado a que los marineros aceptaban su comida con una voraz indiferencia que trascendía cualquier nacionalidad.
La terca insistencia de los escoceses que reclamaban su avena despertaba su intransigencia irlandesa. Mirá vos, qué cosa, cómo se pelean estos dos. La cuestión, que en un principio parecía un pequeño desacuerdo, podía convertirse en un problema más grave. Sabíamos que habría gachas, explicó McClure. Nos lo dijo Fergus cuando nos pidió que embarcáramos. Pero desde que salimos de Escocia no hemos probado otra cosa que la carne y las galletas, que no acaban de caer bien al estómago si no estás acostumbrado. No queríamos molestar a Jamie Roy con estas cosas, intervino Rayburn. Jordi tiene una plancha y nos hemos estado haciendo nuestra propia torta con ayuda de las lámparas de gas de los camarotes. Pero nos hemos acabado el maíz que trajimos en los petates y el señor Murphy tiene las llaves de la despensa. Me miró con timidez por debajo de sus rubias pestañas y no hemos querido pedirle nada sabiendo lo que piensa de nosotros. Usted no sabrá lo que significa la palabra spalping, ¿verdad, señora Fraser?, preguntó McRae, alzando una de sus pobladas cejas. Mientras escuchaba la colección de quejas, iba eligiendo una selección de hierbas de mi caja, anís y angélica, 2 buenos pellizcos de marrubio, un poco de menta. Lo metí todo en una caja. Cerré la caja y le devolví la camisa a Inés y se la puse inmediatamente en busca de refugio. Hablaré con el señor Murphy, prometí a los escoceses, y entregué a Inés algunas hierbas envueltas en una gasa. Mientras tanto, prepara una infusión con esto y bebe una taza en cada cambio de guardia. Si mañana no ha habido resultados, probaremos con medidas más potentes. Como respuesta a mis instrucciones, se escuchó un potente pedo procedente de Inés para irónico regocijo de su colega. Perdón, me tienta. En fin. Sí, señora Fraser, quizá consiga usted vaciar al pobre diablo, dijo McClure con una sonrisa en la cara. Inés, rojo como una arteria obstruida, cogió el envoltorio y, tras inclinar la cabeza agradecido, huyó a toda prisa, seguido con mucha más tranquilidad por los demás contrabandistas. Después de un encarnizado debate con Murphy, que concluyó sin derramamiento de sangre, acordamos que yo me encargaría todas las mañanas de preparar el puré para los escoceses, con la condición de que usara solo una cacerola y una cuchara. No cantase mientras lo hacía y cuidara de no ensuciar su sagrada cocina. Pero fue aquella noche, mientras daba vueltas intranquilas en los gélidos confines de mi litera, cuando se me ocurrió lo raro que había sido el incidente de aquella mañana. Si aquello hubiera sido Lallybroch y se trataba de los arrendatarios de Jamie, no solo no habrían dudado en preguntarle lo que le pasaba, sino tampoco habrían tenido la necesidad de hacerlo. Él ya habría sabido lo que ocurría y habría tomado medidas para remediarlo. Acostumbrada como estaba a la intimidad y la lealtad incondicional de los hombres de Jamie, aquella distancia me resultaba inquietante. A la mañana siguiente, Jamie no se presentó a la mesa del capitán. Había salido en la chalupa con 2 de los marineros con idea de pescar algo. Regresó a mediodía, alegre, quemado por el sol y cubierto de escamas y sangre de pescado. ¿Qué has hecho con Inés, Sassenach?, exclamó sonriente. Se ha escondido en la letrina de estribor. Dice que le has ordenado no salir de allí hasta que haya cagado. O le dije exactamente eso, expliqué. Le he dicho que si esta noche no había vaciado el vientre, le haría una lavativa con hojas de olmo. Jamie echó un vistazo hacia la letrina. Bueno, esperemos que sus intestinos cooperen. De lo contrario, con una amenaza como esa, no saldrá durante el resto del viaje. No te preocupes. Ahora que todos están comiendo gachas, su vientre volverá a funcionar. Jamie me echó una mirada de sorpresa. ¿Que están comiendo gachas? ¿Qué significa eso, Sassenach? Le expliqué cómo se había originado la guerra de la avena y su resultado final. Deberían haber recurrido a mí, comentó, y se dispuso a lavarse las manos.
Frunció el ceño mientras se remangaba. Supongo que lo habrían hecho tarde o temprano. Yo lo descubrí por casualidad, porque encontré a Inés gruñendo detrás de una escotilla. Dijo, mientras se quitaba la sangre de los dedos y se frotaba los restos de la escama con piedra pómez. Estos hombres no son como tus arrendatarios de Lallybroch, ¿verdad? Comenté verbalizando mis pensamientos de la pasada noche. No, dijo en voz baja, al tiempo que sumergía los dedos en la vasija, dejando pequeños círculos en los que flotaban escamas. Yo no soy su señor, solo el que les paga. Pero te aprecian, protesté. Corregí al recordar el relato de Fergus. Al menos 5 de ellos. Le acerqué la toalla, la cogió con un asentimiento y se secó las manos. Luego miró el trozo de tela y negó con la cabeza. Sí, MacLeod y los otros me tienen afecto. 5 de ellos, repitió con ironía. Y me apoyarían si fuera necesario. 5 al menos. Pero no me conocen bien, ni yo a ellos. Salvo a Inés. Arrojó el agua sucia por la borda, se puso la vasija bajo el brazo y se volvió para bajar ofreciéndome el brazo. En Culloden murió algo más que la causa de los escardos Sassenach. Bueno, ¿vamos a comer? Perdón, voy a hacer un alto. A la semana siguiente descubrí que diferenciaba a Inés del resto. Quizá envalentonado por el éxito de mi purgante, se presentó voluntariamente en mi camarote. Me gustaría saber, señora, dijo con gran cortesía, si existe algún remedio para algo que no está. ¿Cómo? Debí poner cara de sorpresa tan tal descripción, pues me mostró su manga vacía a modo de ejemplo. El brazo, explicó, no lo tengo como puede ver, sin embargo, a veces me duele de un modo horrible. Durante años pensé que estaba loco, confesó algo sonrojado y bajando la voz. Pero he estado hablando con el señor Murphy y me ha dicho que le sucede lo mismo, con la pierna que perdió. Y Fergus suele despertarse con la sensación de que está metiendo la mano amputada en un bolsillo ajeno. Sonrió y sus dientes se centellaron bajo el bigote caído. Si es tan común sentir un miembro que ya no existe, tal vez se pueda hacer algo para solucionarlo. Comprendo, me froté la barbilla conforme reflexionaba. Es común experimentar sensaciones en una parte del cuerpo que se ha perdido. Se llama miembro fantasma. En cuanto a la solución, traté de recordar si existía alguna terapia. Mientras tanto, para ganar tiempo pregunté, ¿cómo perdiste el brazo? Oh, por envenenamiento de la sangre, explicó indiferente. Un día me hice un pequeño corte en la mano con un clavo y se puso purulento. Me quedé mirando la manga vacía desde el hombro. Supongo que sí, dije con ligereza. Fue una suerte, porque eso evitó que me trasladaran con los demás. ¿Los demás? Me miró con sorpresa. Los otros prisioneros de Ardmir. ¿No le ha contado a usted nada, MacDuff? Cuando la fortaleza dejó de ser prisión, enviaron a todos los escoceses a las colonias con contrato de servidumbre, salvo a MacDuff por ser un hombre importante al que no querían perder de vista, y yo, que había perdido el brazo y no servía para trabajos duros. A él se lo llevaron a otro lugar, a mí me indultaron y me dejaron en libertad. Como ve, salvo por el dolor que me ataca algunas noches, fue un accidente afortunado. Con una mueca hizo un ademán de frotarse el brazo inexistente. De inmediato se detuvo, escogiéndose de hombros como para explicar el problema. Comprendo. Así que estuviste en prisión con Jamie. No lo sabía. Me había puesto a revolver el contenido de mi botiquín preguntándome si algún calmante serviría para este tipo de dolor. Quizá un té de sauce o marrubio con hinojo.
Así, Inés iba perdiendo su timidez y comenzaba a hablar con más libertad. Habría muerto de hambre si Macduff no hubiera venido a buscarme cuando lo soltaron. Fue a buscarte. Con el rabillo del ojo vi un destello azul. Era el señor Willoughby que pasaba en ese momento. Lo llamé por señas. Sí, cuando lo liberaron, fue a investigar si había vuelto alguno de los hombres que enviaron a América. Se encogió de hombros. La falta del brazo exageraba el efecto. En Escocia no quedaba ninguno, salvo yo. Comprendo, señor Willoughby. ¿Qué se puede hacer con esto? Le hice señas para que se acercara a echar un vistazo y le expliqué el problema. Me alegró mucho saber que tenía una idea. Despojamos nuevamente a Inés de su camisa mientras yo tomaba notas. Él presionó con fuerza con los dedos ciertos puntos del cuello y el torso, según iba explicando lo que estaba haciendo lo mejor que podía. Brazo está en mundo fantasma, explicó. Cuerpo no. Aquí, en mundo de arriba. Brazo quiere volver. No quiere estar lejos de cuerpo. Esto, aprieta, calma dolor. Pero también decimos brazo no volver. ¿Y eso cómo se hace? Inés empezaba a interesarse por el procedimiento. La mayoría de los miembros de la tripulación no habría dejado que el señor Willoughby los tocara. Lo consideraban un bárbaro sucio y pervertido. Pero Inés conocía al chino y había trabajado con él durante los últimos 2 años. El chino negó con la cabeza, a falta de palabras, y revolvió mi botiquín. Sacó un frasco de ajíes picantes desecados y puso una pequeña cantidad en un plato para calentarlo. ¿Tiene fuego?, preguntó. Yo tenía pedernal y eslabón, y con eso le bastó para conseguir una chispa y prender las hierbas secas. El intenso olor flotó por la cabina y todos observamos cómo se levantaba una pequeña columna blanca hasta formar una nube que quedó suspendida sobre el plato. Envía humo de mensajero, Fan Yao, a mundo fantasma, hablar brazo, explicó el señor Fuller. Todo seguido se llenó los pulmones e hinchó las mejillas como un pez globo y sopló con fuerza en dirección a la nube para disiparla. Luego, sin pausa, escupió copiosamente sobre el muñón de Inés. ¡Maldito pagano!, chilló el escocés con los ojos dilatados por la furia. ¿Cómo te atreves a escupirme? Escupo fantasma, corrigió el señor Willoughby, retrocediendo a toda velocidad hacia la puerta. Fantasma, miedo, saliva, ya no vuelve. Apoyé una mano en el brazo sano de Inés. ¿Te duele ahora el brazo?, pregunté. Su ira empezó a desaparecer de su rostro al pensar en lo que le había preguntado. Bueno, no, admitió al tiempo que dirigía una mirada ceñuda al chino. Pero no por eso voy a permitir que me escupas cuando te dé la gana, gusano. Oh, no, replicó el señor Willoughby muy sereno. Yo no escupo, ahora tú escupe. Asusta a tu fantasma. Inés se rascó la cornilla en un gesto entre la ira y la risa. Bueno, que me aspen, dijo, al fin negando con la cabeza, y recogió la camisa para ponérsela. De cualquier modo, creo que la próxima vez probaré con el té de la señora Fraser. Muy bien, muchachitas, hemos terminado